Quiero predicar bajo esta palabra. Una palabra de la boca de Dios cambia mi temporada. Porque así como en la naturaleza hay 4 estaciones o hay 4 temporadas, así mismo en nuestra vida hay temporadas. Por eso hay gente que dice no, que esta temporada estuvo difícil. A su nombre. Y se le dice temporada alta, temporada media y temporada baja. Amén. Ahora bien, yo hablaba con un amigo. Estábamos en el congreso, en la cruzada del profeta Revilloso en Perú. Y nos encontramos allí. Y de repente él me decía, porque él pesca centolla, es un marisco muy costoso, en los polos, en los lugares fríos. Y él me decía que ellos tienen que esperar una temporada específica para poder coger estos mariscos. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué los pescadores lavan sus redes? Yo vivo en la orilla del mar y me tomé eso de poder investigar por qué un pescador lava sus redes o cuándo un pescador lava sus redes. Cuando usted ve a un pescador que está lavando sus redes es porque las va a guardar, porque ya la temporada se terminó. El pescador está diciendo, mi temporada se terminó. Y es el momento de guardar las redes. Porque en cada temporada se pescan peces diferentes. No son los mismos peces que se cogen en invierno los que se cogen en verano. Para cada temporada hay tipos de peces diferentes. Yo creo que así también hay gente que uno le tiene que llegar en la temporada correcta para que reciban a Cristo en su corazón. A su nombre. Y escuche esto, dice la Biblia que los pescadores, habiendo descendido de la barca, lavaban sus redes. Dígale que al lado, ellos lavaban sus redes. Los pescadores se estaban lavando sus redes. Y Jesús llega en ese preciso momento, donde de repente la mentalidad de Pedro o la mentalidad de Simón era esta. La temporada se terminó y no pude lograr coger ningún pez. Lo tremendo es que quizás Pedro tenía compromisos. Tenía gente que él tenía que llevarle peces. Porque cuando alguien pesca, antes de ir al mar, ya vendió su pesca. Hay alguien que ya él sabe a quién se la va a vender. Ahora, su temporada se había terminado. Él no había podido lograr coger nada. Pero en medio de este desespero quizás de Simón, o en medio de esta depresión de Simón, aparece Jesús. Y es el único hombre en toda la Biblia que Jesucristo le ruega. La Biblia dice que Jesús le rogaba para que le emprestase su barca. Si notamos esta palabra, Jesús no soltó una palabra sobre Simón hasta que Simón no le emprestó su barca. Hay cosas que no ocurrirán en tu vida hasta que tú no le emprestes tu vida a Jesús. Hoy yo se lo voy a repetir otra vez. Hay cosas que no ocurrirán en nuestras vidas hasta que no le emprestemos nuestra vida a Jesús. Porque la barca representa nuestra vida. La Biblia dice que Jesús le rogaba. ¿Cuántas veces Dios no le ha rogado a hombres y mujeres para que dediquen su vida al servicio de su obra? ¿Cuánta gente Dios no ha hablado para que dediquen su vida a servirle? Pero uno le saca excusa a Dios, no es el tiempo, no es el momento, necesito lograr esto y aquello. Todavía no me siento preparado, todavía no estoy preparada. Simón, dice la Biblia, que Jesús le rogaba. Y después que Simón le empresta su barca, la Biblia dice que Jesús empezó a enseñar desde la barca a la multitud. Empezó a predicarle a la multitud, empezó a enseñar a la multitud. Y cuando ya había estado enseñando a la multitud, Jesús le dijo a Simón, Simón, boga mar adentro. Y tenemos que entender esto, que hay peces que solo se pescan de noche, pero estaba de día. A su nombre. Dígale al que le queda al lado una palabra de Dios. Cambiará tu temporada. Estaba de día. Mire, yo vivo a la orilla del mar. Y después de predicar, lo que más me gusta es pescar. Después de predicar, lo que más me apasiona es la pesca. Y hay peces que si usted se va a pescarlos de día, no los va a poder coger, porque ven las redes. Ahora, estaba de día. Y se cree que los peces que pescaba Simón los pescaba de noche. Todo lo que Simón había aprendido estaba en su contra.
Jesús le dice: Simón, boga mar adentro, porque hay un momento que Dios te dará una palabra cuando todo está en tu contra, pero solo tienes que creerla, y cuando tú la creas, todas las cosas cambiarán. Y Dios, yo no sé si alguien me está siguiendo en este lugar, y cuando tú la creas, las cosas cambiarán. Jesús le dice a Simón: Simón, boga mar adentro. Boga mar adentro. Dígale que le queda al lado: tienes que bogar mar adentro. Tienes que irte de la orilla. No sé si acá, ¿cómo se le dirá a un pez que cuando se raca se infla? ¿Cómo le dicen acá? En Colombia nosotros le decimos chapín, en la costa. Que usted lo toma, es pintado. Si usted lo toma, en algunos países le dicen pez globo. Porque si usted lo toma y lo rasca, él se infla. Y no sirve para comer, es altamente venenoso. Pero ese pez está mucho en la orilla. Porque cuando nosotros estamos en la orilla, no podemos ver la gloria de Dios. La orilla representa gente que quiere estar en la iglesia, pero quiere estar en el mundo también. A su nombre. Gente que no quiere compromiso. Oh, yo quiero que usted le dé un aplauso al Señor. Gente que no quiere compromiso con Dios. Jesús le dijo a Simón: Simón, boga mar adentro. Boga mar adentro. Porque tenemos que sumergirnos en la presencia de Dios. Tenemos que ir a profundidad. Tenemos que ir más allá de lo que hoy estamos experimentando en Dios. Porque hay algo mayor que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Jesús le dice a Simón: Simón, boga mar adentro. Pero la respuesta de Simón es esta: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos podido pescar. Toda la noche hemos estado trabajando. ¿Cuánto tiempo llevas tú de repente intentando hacer algo, pero no has tenido resultados positivos? Pues yo vine para decirte: créele a la palabra que Dios está soltando sobre tu vida, y las cosas cambiarán. Yo te aseguro que si tú crees a la palabra de Dios, tu vida será diferente. Empezarás a ver la vida desde otro punto de vista. La Biblia dice que Simón, y en el tiempo de Simón no había motores fuera de borda como lo hay hoy. Hoy es fácil de repente tomar una embarcación e irse al mar. Es fácil porque hay motores fuera de borda. En el tiempo de Simón tenían que, a remo, tenían que pescar. Eran remos. Imagínense, estos hombres durante toda la noche habían estado remando y nada habían podido pescar. Y se le aparece a alguien, escuche esto, se le aparece a alguien que nunca ha pescado. Se le conoce como el carpintero y no como el pescador. Su nombre. No tiene experiencia en la pesca, pero le está diciendo: Simón, si tú te atreves a creer y si tú lo vuelves a intentar, yo te aseguro que algo va a cambiar. Yo vine para decirle a alguien: vuelve a intentarlo, porque si lo vuelves a intentar, de seguro verá la gloria de Dios. No te detengas, vuelve a intentarlo. A su nombre, gloria. Porque si lo vuelves a intentar, de seguro habrá un milagro. A su nombre, gloria. Y la Biblia dice que Simón escucha a Jesús. Un hombre que nunca ha pescado. Se le conoce como el que hacía muebles en la carpintería, como el hijo del carpintero, como el que estuvo toda su niñez en la carpintería y parte de su juventud. Pero cuando Él nos da una palabra, aunque de repente nosotros digamos: pero ¿cómo va a ocurrir esto? Solo tenemos que creerla. Si tú te atreves a creerla, las cosas cambiarán. ¿Quién pudiera decir que un hombre que tenía 100 años y su esposa 99 iba a dar a luz un hijo? Sara, fuera del tiempo de la edad. Dice la Biblia que Sara creyó contra esperanza. Y creer contra esperanza implica que no había nada humano que pudiera hacer que Sara quedara embarazada. Era imposible humanamente hablando, pero había un hombre llamado Abraham que creía. Aunque tenía 100 años, Abraham decía: Dios me dio una palabra y Él cumplirá su palabra. Dice la Biblia que cuando ya a Sara se le había ido la costumbre de las mujeres. Y es imposible que una mujer quede embarazada si no ovula. Ya Sara no ovulaba. Cuando se le había ido la costumbre, cuando estaba fuera del tiempo, Dios dijo: ahora voy a hacer el milagro. A su nombre.
Y Dios hizo el milagro fuera del tiempo. Alguien tiene que glorificar a Dios aquí. Dios hizo el milagro en Sara fuera del tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Abraham lo creyó. Hay cosas que tú harás que sucedan en tu vida a causa de tu fe. Harán que se manifieste. Jesús le dice a Simón: Simón, boga, mar adentro. Simón le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos podido pescar, pero en tu palabra, Simón no le estaba diciendo en mi experiencia, porque muchas veces nuestra experiencia no nos deja ver la gloria de Dios, porque nuestra experiencia nos lleva a lo lógico. Simón de repente estaba pensando antes, pero estos peces que yo pesco solo se cogen de noche. Aparte que se cogen de noche, está de día. Aparte que está de día, la temporada se terminó. Y aparte que se terminó la temporada, toda la noche estuvimos trabajando en esto y no pudimos hacer nada. Simón le dice: en tu palabra, en otras palabras, tú eres responsable de lo que aquí suceda. Pero Simón decide obedecer a Jesús. Y cuando Simón tira las redes, la Biblia dice que las redes se rompían. Yo no sé si los peces fueron creados o si escucharon. Lo único que yo sé es que las redes se rompían, porque cuando Dios da una palabra, lo que está vacío será lleno. Cuando Dios suelta una palabra, a su nombre sea la gloria. Cuando Dios suelta una palabra, las cosas ocurrirán. A su nombre. Mire, la Biblia dice que una ocasión Elías fue a la casa de una mujer. Dios lo envió a la casa de la viuda de Sarepta. Dios le dice a Elías: Elías, ve a la casa. Le he dado orden a una mujer viuda que te sustente en Sarepta de Sidón. Cuando Elías se va, Elías encuentra a la mujer recogiendo leños. Y la mejor leña se recoge en verano. O sea que su temporada de verano, y se cree que en el verano los días son más largos y las noches son más cortas. A su nombre. En el medio de su verano, el verano representa escasez económica. En medio de su verano ella estaba recogiendo 2 leños para preparárselo, para poder preparar una torta cocida, ella y su hijo, y comérselo y dejarse morir. Pero Elías, en medio de este pensamiento de esta mujer, aparece un profeta. Y Elías le dice: mujer, tráeme un vaso de agua. Y cuando ella corre a traer el vaso de agua, él la vuelve a llamar y le dice: tráeme una torta cocida debajo de las cenizas. El hombre era exigente y a su nombre. La Biblia dice que la mujer pega un grito y dice: varón de Dios, lo único que tu sierva tiene es un puñado de harina, el cual recogía 2 leños para prepararlo, comerlo yo y mi hijo y dejarnos morir. Y cuando ella dice esto, ella le dice: haz como has dicho, pero hazme a mí primero, porque así ha dicho Jehová. La harina no va a escasear, ni el aceite va a disminuir. Wow, mire, lo tremendo de esto es que esta mujer tenía 2 opciones. O hacía como había dicho ella, o hacía como había dicho Elías. Y si hacía como había dicho ella, el resultado era morirse ella y su hijo. Pero si hacía como el hombre de Dios que estaba soltando la palabra, era que no iba a morir ella, ni iba a morir su hijo. Pero ¿cuál es el problema aquí para nosotros? Que el momento que Dios nos pide algo, uno siempre piensa en lo que tiene ahora. ¿Qué diría un latino si se aparece alguien que usted no conozca y le dice: oye, lo último que tú tienes, dámelo a mí primero, porque Dios ha dicho que te va a bendecir? Lo primero que haría un latino es: pero este hombre sí es conchudo. A su nombre. No sé si entienden esa expresión acá. En Colombia nosotros decimos conchudo o aprovechado. A su nombre. En algunos países se le dice aprovechado. Pero Dios, cuando Dios quiere hacer algo poderoso a tu favor, siempre te va a pedir que hagas algo para Él. Porque cuando tú haces algo para Dios, estás manifestando que lo crees. Yo no sé si alguien está aquí. Pero la fe tiene que ponerse en acción. Si no actuamos, la fe no se mueve. Y la Biblia dice que Elías, por esa palabra en la casa de la viuda, todo cambia. Dios le cambió su temporada de verano por una temporada de abundancia.
empezó a haber abundancia en la casa de la viuda. Pero algo más, los profetas no se podían quedar en la casa de una mujer, y menos viuda, porque siempre ha existido el bochinche a su nombre. Alguien iba a decir, wow, esa mujer consiguió hombre o consiguió marido, pero Dios con ella hace una excepción. Y el hombre de Dios se queda en casa. Y dice la Biblia que durante muchos días el aceite se multiplicó y la harina también. Porque una palabra que se soltó en su vida y ella la creyó, le cambió su temporada. Mira, yo no sé si tú estás en tu temporada de verano, donde los días se te hacen largos, porque de repente tocas puertas y las puertas no se te abren. Pues yo vine para decirte que Dios tiene una palabra para ti esta noche, y el Señor te dice, esa temporada va a cambiar esta misma noche, porque las puertas se te abrirán, porque Dios enviará ángeles que se muevan a tu favor y las puertas se abrirán. Lo tremendo es que Simón, dice la Biblia, que cuando Simón tira la red, las redes se rompen. Pero Simón no solo se alegra, sino que Simón le dice a Jesús, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Porque siempre que alguien ve la gloria de Dios, el temor de Dios vendrá a su corazón. Simón tuvo miedo, tuvo temor a Dios, pero Jesús le dijo, no temas. ¿Tú sabes por qué Jesús le dijo no temas? Porque los judíos tenían una costumbre, que el que veía a Dios se moría. Por eso es que cuando Manoas recibe la noticia que su esposa le va a dar a luz un hijo y que le pondrá por nombre Sansón, Manoas llega con temor a casa y la mujer le dice, tranquilo Manoas, si Dios te quisiera matar ya te fuera matado, a su nombre. Oh, ¿cuánto le da con aplauso al Señor? No es para que te mueras. En otras palabras le dijo ella a Manoas. Y Simón tenía miedo, pero Jesús le dijo, no temas, porque desde hoy serás pescador de hombres. Lo primero que hizo Jesús fue manifestar un milagro natural, para que Simón pudiera creer a lo sobrenatural de Dios. Para que Simón pudiera creer que así como Dios había hecho que aún fuera del tiempo y fuera de su temporada los peces vinieron, así Jesús lo usaría a él para traer hombres a su camino, aún fuera del tiempo y fuera de su cultura, fuera de su costumbre. Por eso el que lleva el evangelio a los gentiles, o el que abre el evangelio a los gentiles, no es Pablo, es Pedro. Cuando llega a la casa de Cornelio y empieza a predicar y el Espíritu de Dios viene, porque ese día Simón recibió una palabra, ese día Simón recibió una promesa, y esa promesa lo siguió hasta el día que fue crucificado, hasta el día que fue un mártir. Este hombre creyó a la palabra que Dios le soltó. Ahora, hermano, mire, se cree que, mira, llegará el día donde tú no dependerás de una temporada, dependerás de la gracia, del favor de Dios moviéndose sobre tu vida. Y le quiero profetizar a alguien aquí, escúcheme bien, yo quiero que usted esté atento. Una palabra de parte de Dios cambia tu temporada. Esté atento a esto, porque le quiero profetizar a alguien. Hay gente aquí que Dios lo va a mover de lugar y lo va a mover de trabajo a un trabajo mejor, porque Dios cambiará tu temporada a causa de tu fidelidad y de tu fe en Dios. El Señor hará un movimiento a tu favor. Las aguas se moverán a su nombre. Sigue siendo fiel, porque el que en lo poco es fiel, en lo mucho lo pondrá el Señor. Mi vida será cambiada. No dependerás ni del invierno, ni del verano, ni de la primavera, ni del otoño. Dependerás de Dios, del Dios que te llamó, del Dios que te hizo su hijo, del Dios que te hizo su hija. De Él dependerás. A su nombre sea la gloria. Las redes se rompían. Dígale al que le queda al lado, las redes se rompían. Simón tuvo que hacer señas a los vecinos. Tuvo que compartir su milagro con la barca que estaba al lado,
Comparte de lo que Dios está haciendo contigo, con el que está a tu lado, porque hay gente que está esperando el milagro que tú has recibido para creer. Simón le dice, mira, la Biblia dice que ni siquiera habló. Simón hizo seña a la barca que estaba de vecina. Simón hizo seña y dice la Biblia que vinieron y llenaron ambas barcas. Fue tan fuerte el milagro que 2 barcas fueron llenas. Y la Biblia dice que cuando Simón vio esto, le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Su condición de pecador fue manifestada. Y dice la Biblia que cuando vinieron a tierra, dejándolo todo, ¿qué hicieron ellos? Dejándolo todo, le siguieron. Pero ¿sabe por qué ellos dejaron todo y le siguieron? Porque tuvieron una experiencia con él en la barca. Y yo creo que ellos dijeron, si hizo un milagro en la barca y los peces vinieron, y si nosotros andamos con él, habrá milagros a nuestro favor. Porque también después lo vieron multiplicando 5 panes y 2 peces y comiendo 5,000. A su nombre sea la gloria. En otras palabras, si tú andas con Jesús, tu vida está segura, porque siempre estarás expuesto y expuesta a recibir un milagro. A su nombre. Ahora yo le quiero decir a usted en esta noche, hay como 3 veces que Jesús estuvo en una barca. La primera vez es esta, donde las redes se rompen. Pero la segunda vez dice la Biblia que se fue al monte a orar y le dijo a los discípulos, adelántense porque yo los alcanzo. A su nombre. Pero ellos no entendieron. Ellos se fueron. Él le dijo, adelántense porque yo los alcanzo. Pero él no tenía una barca para alcanzarlo. Pero estaba en la tierra, estaba en el monte orando. Y dice la Biblia que a medianoche, de repente apareció uno caminando sobre las aguas. Y estaba caminando sobre las aguas. Los discípulos que empezaron a tener miedo y empezaron a decir un fantasma. Y los pescadores tenían una cultura, y era que el que veía un fantasma era porque era su última noche. De esa no pasaba. Pero Simón había tenido una experiencia con Jesús. Usted sabe lo que es a medianoche, uno ve caminando a alguien, y si dice la Biblia que era un fantasma, era porque irradiaba luz. Los 11 lo vieron como un fantasma, pero un hombre que días atrás había tenido una experiencia con él, dijo, Señor, si eres tú, di que yo camine sobre las aguas. Simón le dijo, Señor, si eres tú. En medio de la oscuridad, en medio de la noche, Simón dijo, si eres tú. Yo estuve una vez en el mar pescando de noche, hermano, y el mar da miedo. Usted tira la red y cuando uno la trae pareciera que de allá viene algo, que pareciera que viniera un animal, pero no es un animal, es el agua, que como que es cristalina, alumbra de noche, el mar de noche alumbra. Imagínense, ellos lo ven caminando sobre el mar, pero Simón le dice, si eres tú, di que yo camine. Jesús le dice, Simón, ven. Y Simón sale de la barca y empieza a caminar. Porque cuando Él te da una palabra, tú caminarás encima de las... alguien aquí tiene que alabar a Dios. Cuando Él te da una palabra y Él te dice, camina, aunque la tormenta esté en tu contra, ella se moverá a tu favor. Simón empezó a caminar. Dice la Biblia que cuando puso sus ojos en las olas y en los vientos, se empezó a hundir. Pero tenía una ventaja. El maestro estaba caminando sobre las aguas. Dice la Biblia que Jesús lo tomó y lo metió en la barca. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces lo que nos impide ver la gloria de Dios es cuando entra duda a nuestro corazón. Cuando nosotros dudamos, dejamos de ver la gloria de Dios. Pero si usted le cree al Señor, va a ver la gloria de Dios de una manera poderosa, moviéndose a tu favor. Pero la tercera vez, dice la Biblia que Jesús le dice a los discípulos, vamos a pasar al otro lado. Les da una palabra, Él les suelta una palabra, vamos al otro lado. Pero después que le suelta la palabra, la Biblia dice que se durmió. Y ese es el único pasaje en la Biblia donde Jesús se duerme. Se durmió. Y cuando se durmió, dice la Biblia que se levantó una tempestad de viento tan grande que echaba las olas en la barca. De tal manera que ya se anegaba.
Y cuando yo vi esto dije, Dios, por eso muchas veces en nuestra vida, cuando la gente muchas veces empieza a buscar a Dios, pero después uno la ve en el mundo, que se vean en el mundo, es porque un día descuidaron su relación con Dios y dejaron de orar, dejaron que Jesús se durmiera en su vida. Y cuando se durmió, entonces el problema fue más grande y ahogó su fe. A su nombre. Pero yo tomo ese pasaje de Marcos 4:35, cuando Jesús dice vamos al otro lado, yo lo tomo como una palabra profética, porque Jesús es el verbo y el verbo es la palabra que le da acción al sujeto. En otras palabras, si Jesús se durmió y era la palabra profética, en nuestros días hay gente que se le ha levantado una tempestad tan grande en su vida, una tempestad tan grande en su hogar, pero se olvidan que tienen una palabra profética y la tienen que despertar. Dígale que de qué lado despierta tu palabra profética, para que el tiempo se calme y se mueva a tu favor. Porque muchas veces hay palabras que Dios nos ha dado, que pasan los años y uno se olvida. Mi esposa tiene algo, pastor, y es que todas las palabras que Dios nos ha dado, ella tiene un cuaderno, ella la escribe. Cada palabra que Dios nos da a través de profetas en la iglesia, ella escribe. Y cuando estamos en un momento difícil, ella toma su cuaderno. Ella le llama el cuaderno de petición. Y lo abre. Y empieza a leer y empieza a decir, esta palabra todavía no se nos ha cumplido. Y empezamos a orar sobre esa palabra. Señor, tú nos hablaste, tú nos has dicho. Y a orar hasta que la palabra se manifiesta. ¿Usted sabe por qué? Porque hay que despertar las palabras que Dios ha dado a nuestras vidas. Hay un momento que uno recibe, escucha la palabra, pero no la recibe, no la atesora, no camina por ella. Si nosotros leemos la Biblia, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si nosotros leemos los 4 evangelios hablan de Jesús. Pero cada milagro que Jesús hacía, Él decía para que se cumpliese la escritura. Porque ya estaba escrito de Él, estaba profetizado. A tal punto que Zacarías dice que Él entraría montado en un pollino. Como los judíos no pudieron ver que era el cumplimiento de una profecía. Todo lo que pasó en relación a Jesús estaba escrito. A su nombre sea la gloria, porque fue profetizado. Por eso cuando David, escuche esto, por eso cuando David escribe el Salmo 139, David dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Hay alguna mujer embarazada aquí? Levante su mano si hay alguna mujer embarazada aquí. Gloria a Dios, mi hermana. ¿Cuánto tiempo tiene usted, hermana, embarazada? Tiene la hermana 8 meses. Pero alguien tiene menos meses que la hermana aquí. 1 mes, 2 meses. 4 meses tiene la hermana. Gloria a Dios. Alguien tiene 1 mes. De repente no hay una mujer que tenga 1 mes. Pero escuche esto. ¿Por qué le pregunto esto? ¿Por qué le pregunto esto? Porque cuando una mujer queda encinta, los primeros meses, lo que la mujer tiene es un embrión. David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y un embrión no tiene forma. Un embrión no se sabe si es hombre o es mujer. Es un embrión que está en formación, que se está formando. Ya como a los 3-4 meses que se sabe, se empieza. Y algunos niños no muestran qué es, porque el embrión está en formación. Pero ¿dónde está en formación el embrión? Está en el vientre de su madre. La mujer no lo puede ver, pero lo puede sentir. ¿Sabe por qué le digo esto? Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué la Biblia dice que en aquel día el Señor le dirá, apartados de mí, no los conozco? Porque nunca nacieron de nuevo. Una mujer puede tener un niño en su vientre, pero hasta que ese niño no nazca, no lo conocerá. No sabrá el color de sus ojos, ni sabrá si es narizón o si es ñato. A su nombre sea la gloria. Oye, escuche esto. Solo cuando nazca,
ella lo conocerá. Wow, entonces yo dije, Dios, así hay gente en la iglesia que lleva años pero todavía no han nacido de nuevo. Dios no lo, alguien tiene que adorar a Dios. Dios todavía no los conoce. Tienen que nacer, porque cuando nacemos de nuevo, entonces Dios nos conoce. El cielo nos conoce. Y yo sé que hay gente que está bajo una batalla terrible, pastor. Yo he estado orando y he sentido una batalla fuerte, interna. Hay gente que tiene batallas en su vida personal. Pues yo le quiero decir, es necesario nacer de nuevo para que el cielo te conozca, para que Dios te conozca, porque los que van al cielo no son los que vienen a la iglesia, son los que nacieron de nuevo. A su nombre. Yo se lo voy a decir otra vez. Los que se van al cielo no son los que vienen a la iglesia, son los que nacieron de nuevo. A su nombre sea la gloria. Esa es la gente que el cielo va a reconocer. Por eso es que la Biblia dice que cuando unos hombres fueron a sacar a un endemoniado, a echar fuera el demonio dijo: conocemos a Pablo y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Mire, yo estoy seguro de esto. Y es que en el infierno hay un letrero que dice: se buscan los ministros, la gente que nació de nuevo, vivos o muertos, recompensa. Pero sé que en el cielo hay otro letrero que dice: son intocables porque la sangre de mi Hijo los limpió y los hizo nueva criatura. El cielo pelea por usted y por mí. El libro de Ezequiel capítulo 9 dice que el destructor salió a destruir, pero cuando salió de la presencia de Dios se le dio una orden, y la orden fue: no toques a los sellados, no les hagas daño. ¿Y quiénes son los sellados? Aquellos que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu de Dios. Alguien tiene que glorificar a Dios aquí, que el Espíritu de Dios está en sus vidas. A su nombre. Allí ellos tuvieron que despertar a Jesús. Es la tercera vez que Jesús aparece en escena. Lo despertaron y la tormenta que había se calmó, porque Jesús le dijo al mar: calla, enmudece. Y dice la Biblia que el viento cesó y se hizo grande bonanza. La autoridad del Hijo de Dios, la autoridad de Dios manifestándose a través de Jesús. La Biblia dice en Hebreos que Jesucristo es nuestro hermano mayor, que Él alaba a Dios en la congregación de los santos. Cada vez que tú levantas tus manos, cada vez que de repente uno ve a Benjamín tocando, adorando, y le dice, y usted empieza a adorar a Dios, Jesucristo está en medio de la congregación de los santos. El diablo no nos puede dañar, porque mayor es el que está con nosotros que el que está afuera. El que te llamó, el que te ungió es mayor que el que está afuera. Puede haber cansancio en nuestra vida, pero Él muda los tiempos y las edades. A su nombre. Y la Biblia dice que ellos llegaron a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Pero Jesús le dio una palabra, le dijo a Simón: desde hoy serás pescador de hombres. Yo le quiero hablar a alguien aquí en esta noche. Hay gente que Dios lo va a mover. Hay gente que se preparó para una profesión, pero no sabe que su profesión será para la gloria y la honra del Dios que lo llamó. Que un día estará sirviendo a Dios y dirá: Dios, y lo que yo estudié. Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso, se preparó a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los rabinos más influyentes de la época. Él estuvo allí, fue preparado, pero lo que nunca Saulo sabía era que toda esa preparación le iba a servir para anunciar el evangelio de Cristo. Saulo fue el único hombre que cuando estaba en Roma decía: yo soy romano de nacimiento, y mostraba su cédula, o mostraba que él era romano. Pero cuando estaba entre los judíos decía: yo soy judío de judíos. A su nombre. Todo lo que él aprendió, todo lo que él adquirió, lo usó para anunciar el evangelio de Cristo. A través de él, el evangelio llegó a Europa, el evangelio llegó a Asia. A través de este hombre llevó el evangelio a diferentes lugares, porque toda su formación después Dios la usó
para salvar multitudes. Pablo era tan osado que en ocasiones, la Biblia dice que en una ocasión entró al templo. Pareciera que era como un templo de la diosa Diana. Podemos usar hoy, era como un templo católico. Pablo entró, predicó, los revolucionó y se fue corriendo y los dejó revolucionados a su nombre. Y la gente buscando al predicador, pero el predicador se había ido. A su nombre sea la gloria. Ese es un hombre, tenía valentía, pero fue formado. Jesús le dijo a Simón: desde hoy serás pescador de hombres. Porque hay gente que Dios lo va a cambiar de profesión. Dígale al que le queda al lado: Dios te va a cambiar de profesión. Aleluya. Termino con esto. Por eso el día de Pentecostés, cuando el Espíritu, porque Dios cumple lo que Él suelta sobre nuestras vidas. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó allí en el aposento alto, la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu de Dios y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Pero la Biblia dice que en Jerusalén, como era una fiesta, la fiesta de Pentecostés, había gente de todas las naciones. En aquel tiempo dice que había gente de todas las naciones que estaban bajo el sol. Oye, lo tremendo es que habían africanos. Dice la Biblia que cuando habían árabes, cuando ellos empezaron a hablar, algunos decían: están borrachos. Otros decían: están llenos de mosto. Pero dice la Biblia que se levantó uno llamado Pedro. Y Pedro dijo: varones israelitas y todos los que habitan en Jerusalén, lo que ustedes están viendo no es que estamos ebrios, es el cumplimiento del profeta Joel. Porque el Espíritu de Dios dice que en los posteros días derramará de su Espíritu sobre toda carne, y profetizarán nuestros hijos, nuestros jóvenes verán visión. A su nombre sea la gloria. Yo creo, escuchen, no aplaudas todavía. Yo creo que llegará el día en esta casa donde todos serán llenos, a su nombre, donde todos serán llenos de la presencia de Dios. Quiero terminar con esto. Mire, el día